Estamos de regreso ya y el siguiente tema que es, ¿no? Por fin llega el proyecto de ley eh, para, claro, el título tiene un mensaje, ¿no? La defensa de la dolarización y tiene que ver con, claro, que los más del 90%, me decían el otro día, el 92% de los ecuatorianos considera que la dolarización es un instrumento que le ha permitido estabilizar y de alguna manera defender su poder adquisitivo. Nos olvidamos de las devaluaciones, tenemos otros problemas profundos también en la economía, pero la dolarización nos ha ayudado porque ha puesto algunos límites incluso a los que ejercen el poder político y el que manejan el poder económico también. Hemos invitado para este análisis tanto al señor doctor Augusto Alatorre, al ingeniero Marcos López, él es el representante del Ejecutivo en la Junta Monetaria, y al economista Santiago García. El doctor García es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, pero además profesor universitario, ¿no? El colegio, y ayer leía en horas de la noche ya un documento preparado con una serie de reflexiones, y yo quería comenzar, doctor García, con esto. El documento que ustedes han elaborado, tanto en el colegio como desde su pensamiento, tiene un sentido donde hay un acuerdo. Y por eso es que quiero comenzar preguntándole, ¿cree sinceramente, y esto de sinceramente entre comillas, ¿no?, que hay la posibilidad de tener un acuerdo entre varios sectores? Si algunos nos amenazan con unas cosas, otros con tomar venganza, y otros creen que esta sociedad está sin poder controlar absolutamente nada. Esta incertidumbre, como usted ha denominado política y incertidumbre económica, nos tiene, popularmente dirían, en pindingas a todos. Doctor García, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Primero que nada, un atento saludo y gracias por la invitación también a los compañeros que vamos a estar ahora en esta importante mesa, a Augusto y a Marcos, en esta importante mesa de opinión pública, ¿no? Bueno, el día de ayer hicimos público este mensaje del Colegio de Economistas de Pichincha, la verdad desesperados. O sea, hay un estudio de la Cámara de Industriales de Pichincha Uh-huh. y se demuestra con claridad que el primer trimestre de este año tenemos recesión. Y eso es gravísimo porque habíamos pensado y habíamos puesto la esperanza de que debíamos empezar ya la recuperación económica desde finales, quizás diciembre del año anterior, pensando en las Navidades, fin de año, y que estos primer trimestre era parte de una recuperación. Y la Cámara nos dice, no, señores, hemos dejado de vender, sigue la recesión, y entonces ese es el tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Es una situación gravísima la cuestión actual que vive el país. Y encima, con premio mayúsculo en sentido negativo, todo lo que significa la incertidumbre por el tema político. Hay un reclamo político, todavía no se cierra el tema electoral, hay un tema político que vemos con mucha preocupación, esta descomposición social. Uh-huh. Parte de eso es la crisis carcelaria, que no es gratis, no es que florece de la nada, es parte de un proceso de descomposición, de crisis que estamos viendo. Entonces, nosotros hacemos un llamado y creo que los gremios estamos llamados para, de un lado, reflexionar la realidad, buscar alternativas, no casarnos ni estar a favor o en contra de personas, ni de procesos partidarios, sino de procesos de mediano y largo plazo. Por eso usted me va a escuchar luego hablar sobre esta ley de reformatorio del Sí. Código Orgánico Monetario, no en términos personales. Eso no cabe. Lo que cabe es una reflexión, cómo construimos política pública, cómo salimos adelante. Es grave lo que le pasa al Ecuador y hay que encontrar las salidas. Este país tiene opciones, pero siempre y cuando seamos claros y podamos juntarnos, sobre todo la sociedad civil, ya no confiar tanto en los políticos para reclamar agendas más amplias. Yo, por Y último, el que gane, gane en mayo. Creo sí. que hay que pedirles una completación de agendas para poder salir adelante.
Claro, lo que pasa es que ya algunas de las agendas que se hacen públicas, además sin reparo, nos llevan y dicen vamos a entregar la plata de la liquidez del Banco Central a los municipios y consejos provinciales y no les dicen, oigan, pero es la plata de ustedes mismos que están ahí, además de tomarse la plata de los ciudadanos, les quieren dar la misma plata de ellos. O sea, y les aplauden. Entonces, al señor ingeniero Marcos López, bienvenido, buenos días. Por fin, digamos, se presenta el proyecto. ¿Cuáles son? ¿Se mantiene esta base, Marcos, se mantiene esta base de que independencia del Banco Central, directorio del Banco Central con estas designaciones, el cuidado para meter a la cárcel si a alguien se le ocurre usar la plata que no es de ellos? Algunos están fuera y no han sido siquiera iniciados un juicio de los que ya se llevaron la plata del Banco Central. ¿Cuál es entonces, hay alguna modificación de estos principios? Marco, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Augusto, Santiago. Qué gusto compartir con ustedes. Miren, yo diría que lo primordial en esta ley de protección a la dolarización es cerrar el paso en medida de todo lo posible. Ojalá se lo pudiera hacer de manera constitucional y no solo de manera legal. Cerrar el paso a la emisión inorgánica de dólares. Cerrar el paso a la emisión de ecuadólares. Tanto Augusto como Santiago comprenden perfectamente cómo funciona el balance del Banco Central y saben que cada dólar que se ensanche el balance del Banco Central es un dólar que no tiene respaldo. Por lo tanto, cada dólar que no tiene respaldo es un ecuadólar. Ya el señor Correa en sus 10 años de presidencia nos hizo el favor casi criminal desde el punto de vista técnico de emitir 7.000 millones de ecuadólares. Corríjanme, yo no soy economista, yo soy ingeniero comercial, pero leo bastante bien los balances. Si hay algo que creo que lo sé hacer razonablemente bien, es leer un balance. He sido profesor de contabilidad varios años y fui presidente del Comité de Auditoría del Banco Central. Así que sí, creo que hay algo que conozco razonablemente bien, es el balance del Banco Central y cómo funciona el balance del Banco Central. Señores, la plata no sale de la nada, como dice uno de los candidatos. Hay que sacar plata de la nada. Cuando se saca plata de la nada, se está haciendo algo mal. Algo se está haciendo inorgánicamente. El Banco Central, en dolarización, no puede sacar plata de la nada, porque el único que puede sacar la plata que circula en el Ecuador, que es el dólar, se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco Central emitió 7.000 millones de dólares, que es la diferencia que existe entre la Reserva Internacional y los depósitos monetarios que tiene el Banco Central. Si uno quiere leer bien el balance del Banco Central del Ecuador, todas las cuentas corrientes que existen, que suman más o menos 12.000 millones de dólares, son fondos de terceros, no son fondos del Banco Central, no son fondos del Estado, son fondos de terceros. Son fondos de nosotros los depositantes, que cada vez que depositamos 100 dólares nos quitan 5. ¿Y quién nos quita los 5? El Banco Central, porque dice, yo soy más seguro que todos ustedes. Y por si acaso les pase algo, yo me voy a guardar este encaje bancario para por si acaso pase algo en el sistema financiero. Nuestra plata del Seguro Social está guardada allí en el Banco Central. La plata de todo el sector público obligatoriamente tiene que estar en el Banco Central. Todas son cuentas corrientes. Todos son depósitos a la vista. Todos son depósitos a la vista, que pueden ser exigibles
hoy. Por lo tanto, el Banco Central tiene que tener la disponibilidad para responder ante esos depósitos. En el momento en que no calce la reserva con los depósitos en el Banco Central del Ecuador, ya no estamos completamente en dolarización. Estamos con un poco de dólares de verdad y con un poco de dólares, con un poco de ecuadólares o de mashi dólares, porque como a él le gustó la mashi car, entonces son mashi dólares. Yeah. Entonces, de la emisión monetaria, es decir, de los dólares que circulan dentro del país, la emisión monetaria es más o menos de 13.000 millones de dólares. Me corrigen los economistas, yeah, pero más o menos es de 13.000 millones de dólares. Yeah. De esos, 7.000 son emitidos contablemente. ¿Por qué contablemente? Porque el Banco Central, cuando podía hacerlo, felizmente ya no lo puede hacer, cuando podía hacerlo le decía, cómpreme bonos. Le ponía 500 millones de dólares de bonos en el activo y simplemente ponía, decía, ahí está el dinero en la cuenta corriente. ¿Cuál dinero? Pues? ¿Cuál dinero? Sí, lo que había hecho, lo que tenía acá de respaldo son bonos. Entonces, yo sí puedo hablar con nombres y yo no tengo ningún reparo porque es desde el punto de vista técnico, yo no ataco los temas personales. Si alguien me dice que va a ir al banco, que va a ir a recoger del Banco Central 1.000 millones de dólares para entregarle $1 millón a $1.000 a 1 millón de personas, ¿de dónde va a sacar? Si la cuenta única del Tesoro no tiene más allá de 300 millones de dólares. Es decir, vacía su chequera y los otros 700 millones, ¿de dónde saca el presidente de la República? ¿Le va a quitar la plata al Seguro Social? Pero entonces ahí permítame, Marco, claro, permítame, esto es lo que dice ayer el candidato, uno de los candidatos finalistas, ¿no? El candidato Arauz. Vamos a acceder a liquidez de las reservas del Banco Central para igualarnos oportunamente con los gobiernos autónomos descentralizados del país y más bien ya solucionar los problemas financieros casa adentro para que el Estado ecuatoriano pueda cubrir sus obligaciones constitucionales. Bueno, doctor Augusto de la Torre, bienvenido, gracias por acompañarnos. Ahí está, vamos a buscar esa liquidez, esa plata de la reserva, parece que como dicen, reserva de libre disponibilidad, venga la manzana, agarre un poco y váyase, 1.000 millones por los $1.000 a 1 millón de familias, cosa que ya uno dice, y el resto de los 1.200 millones que les ofrece a los municipios de esa liquidez, y uno dice, oigan, pero son las cuentas de ustedes también las que están ahí, ¿cómo les van a pagar con lo mismo, doctor de la Torre? El proyecto se vuelve entonces indispensable. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gran placer estar acá, Francisco. Un saludo a Marco y a Santiago. Las declaraciones que usted acaba de mostrar del candidato Arauz son falaciosas, tienen un sentido ambiguo. Si es que lo que él dice es que los municipios pueden girar la plata que tienen en su cuenta corriente, él está diciendo la verdad. Como bien decía Marco, hay algunas entidades del sector público que tienen depósitos en cuenta corriente en el Banco Central. En la medida en que ellos son dueños de esos depósitos, los pueden girar. Pero si no tienen depósitos, no los van a poder girar. Y no deberían poder tomar los depósitos que no son de ellos. Entonces, en la medida en que lo que dice es una obviedad, es una verdad de perogrullo, que si yo tengo un depósito en el banco puedo girarlo, pues está diciendo la verdad. Pero en la medida lo que él dice es que el gobierno central quiere echar mano de depósitos ajenos para distribuirlos como le venga en gana, lo que está diciendo es que no le gusta la dolarización, que no le gustan las reglas de juego de la dolarización, que le gustaría tener su propia moneda. No lo dice con esas palabras, pero eso es lo que en el fondo está tratando de significar. Ahora, si el Ecuador fuera una economía completamente cerrada, que no exporta ni compra ninguna importación, uno podría imaginarse esta recirculación de liquidez en la manera que él está pensando, pero nosotros somos un país muy abierto.
El campesino que siembra papas en la sierra tiene un teléfono que es un importado, usa un tractor que es importado, cambia las llantas de su tractor que son importadas, usa fertilizantes que son importados. Entonces, la única manera de comerciar internacionalmente es con dólares verdaderos. Entonces, si el señor Arauz agota los dólares de la reserva, se los lleva para su lado, va a llegar un momento en que las transacciones internacionales no pueden realizarse y van a realizarse con estos ecuadólares que se están creando de esta manera. Cada vez que alguien quita los depósitos de otro, crea ecuadólares. Llega un momento en que los ecuadólares no sirven para hacer pagos internacionales. Entonces, lo que hay que preguntarle al señor Arauz es, ¿cómo va a evolucionar el tipo de cambio del ecuadólar? Al momento, hemos tenido la suerte que la gente todavía no distingue el ecuadólar del dólar verdadero y el tipo de cambio se ha mantenido como que si fuese un dólar verdadero. Pero llega un momento en que el límite se rompe, el ecuadólar empieza a reconocerse que no sirve para pagos internacionales, surge un tipo de cambio naturalmente. Entonces, el señor Arauz hay que preguntarle cómo va a ver la evolución del tipo de cambio que él quiere crear. Con ese concepto de la economía hacia adentro, vamos a resolver nuestros problemas hacia adentro. La visión, en el fondo, es que él quiere cerrarle al país. Él quiere poner controles de capital, quiere poner salvaguardias de las importaciones, altos aranceles, y cree que en esa forma de gobernar la economía va a crecer. Pero se equivoca, porque una economía vive de insumos importados, vive de maquinaria, vive de equipo, transa internacionalmente. Los que exportan necesitan importar, los que producen necesitan importar. El Ecuador, quiera o no, es un país abierto y tiene que seguir abriéndose. Y para poder abrirse tiene que ser transacciones internacionales, y las transacciones internacionales o usan el dólar o usan una moneda local con un tipo de cambio. Nosotros estamos dolarizados, respetemos las reglas de la dolarización. Entonces, cuando el señor Arauz dice que la ley pretende privatizar el Banco Central, se equivoca de una manera horrible, ¿no es cierto? Si seguimos la lógica de él, la asamblea sería una cosa privada porque el ejecutivo no la controla. Él quiere que el ejecutivo controle todo, y si el ejecutivo no controla la Contraloría, la Fiscalía, los jueces, la prensa, él cree que eso ya es privatización, cuando es todo lo contrario. Una sociedad democrática, normal, civilizada, necesita tener ciertas entidades autónomas. Las entidades de control deberían ser autónomas para que no sean capturadas ni por el gobierno de turno ni por el sector privado, y puedan hacer su trabajo de regulación en pos del bien público. Entonces, lo que pasa es que al señor Arauz no le gustan los pesos y contrapesos. Claro. Es así de simple. Y ahí entonces lo que está en riesgo es la democracia, pero sí la parte que Santiago nos decía y el Colegio de Economistas nos hacía notar, es un momento, no sé si de desesperación, también de desaliento. Y discursos de esta naturaleza no se someten a lo que dice el proyecto de ley que ha sostenido aquí Marcos López. Santiago, el proyecto de ley parece necesario porque clarifica lo que puede o no hacer el próximo gobierno, sea quien sea. Pero esto a lo que ustedes apelaban, a una especie de acuerdo nacional, de tener una visión, va a tener sus problemas y su trabajo. Y ese trabajo puede ser discutiendo primero este proyecto de ley, que más que al que venga a gobernar es a los ciudadanos a los que nos da garantías, Santiago. Sí, yo creo que hay que mirar de esto con objetividad, lo más objetivo que podamos, sin perder de vista el contexto político electoral, eso es cierto. Pero vamos por partes. Hoy en este momento está prohibido por la ley de fomento productivo del 2018, las operaciones fiscales por parte del Banco Central. Eso clarísimo. Si el señor Arauz o cualquier otro candidato quiere utilizar reservas internacionales o recursos del Banco Central, hoy está prohibido por la ley. Se puede cambiar, claro, toda ley puede cambiarse. Debe tener alguien poder suficiente para ir a la asamblea y hacer cambios. Pero yo estoy de acuerdo con Augusto. Aquí es un tema más conceptual y de fondo. Creo que el Ecuador no necesita este momento poner presiones, y creo que coincide eso también con Marcos. Este momento el Ecuador no necesita presiones negativas
sobre la dolarización. Y este hecho de volver a pensar que se puede expandir los balances del Banco Central, a expandir dinero sin el respectivo respaldo, peor aún un ecuadólar o como quiera llamarse, eso es echarle presiones negativas a un proceso de dolarización. En eso estamos claros. Yo creo que no es el camino correcto. Creo que las políticas deben ser coherentes entre unas y otras. Yo le he escuchado al candidato Arauz cuando dice, lo más importante para el Ecuador es dar certeza. Es dar, y es cierto, se necesita certeza, pero momento seguido, lo que dice o escribe con la mano lo borra con el codo, porque lo que está proponiendo y el mensaje de ayer no crea certeza. Eso hay que decirlo. Entonces necesitamos ahí un debate, por ejemplo, de esta ley. Yo sí sería, y estaremos atentos, es tardía la presentación, vamos febrero, y este gobierno con el 5% de respaldo popular y una asamblea que es calificada como las peores de la historia democrática republicana del Ecuador, y eso va a discutir una ley de tremenda importancia, porque no solo es, eso yo estoy en desacuerdo, el nombre pomposo para proteger, para blindar la dolarización. Entonces hagamos una ley para prohibir el COVID. Entonces, esas son las cosas que yo me pongo en posición intermedia, es decir, pero Santiago, esta ley hay cosas importantes. Santiago, con la declaración, perdóneme, pero con la declaración del candidato Arauz, ese título rimbombante, pomposo que usted le dice, parecería que es indispensable para que la gente entienda lo que se está jugando. Y si bien la asamblea no es la más popular, el presidente puede ser, es un presidente que está terminando el periodo y que además presenta un proyecto de ley. O sea, rescatar la poca institucionalidad que estamos salvando, parece que eso sí, porque el gobierno debe estar hasta el último día, Santiago. Sí, por eso digo, pero iba a comentar otra idea. Lo que estaremos dispuestos a dar pelea desde la sociedad civil es que este proyecto de ley entre por el Ministerio de la Ley. Yeah. Eso le quitará toda legitimidad, Augusto. No servirá. Y entonces hay que ser coherente en los discursos. Necesitamos certezas, necesitamos avanzar, necesitamos que las reformas tengan un mínimo de consenso. Por ejemplo, si hay tiempo, yo tengo varias observaciones a la propuesta de ley. Y si entra por el ¿no es cierto? Por el Ministerio de la Ley, entonces ya no está bien. Pero entonces comencemos porque a lo mejor la Asamblea ya puede tomar nota de los reparos que tienen ustedes desde la sociedad civil, desde el Colegio de Economistas. El propio Marcos podrá darnos explicación. Comencemos con unos 3 reparos entonces, Santiago. Uno, primer reparo, no es práctica nacional remunerar las reservas de la banca depositada en el Banco Central. No, señor, no es, y crea un ruido brutal. O sea, es un mensaje brutal contra la sociedad. Va a afectar los estados financieros del propio banco. Necesitamos que sus utilidades se recapitalicen en el Banco Central. Segundo, no es posible, Marcos, por favor, es un mandato constitucional, una legislación diferenciada para el sistema popular y solidario bancario. Tenemos 30% de cada $100, más o menos, lo moviliza el sistema cooperativo del país. Y eso no es lo mismo ser accionista de un banco que ser parte de una cooperativa. Y entonces se está rompiendo un mandato constitucional con varias disposiciones en el sentido de que debe aplicarse las mismas normas. Hay que aplicar unas normas importantes. Hay que el tema del convenio de Basilea, de acuerdo, pero hay que respetar la Constitución. Hay que buscar parámetros técnicos para que, en función de las características del sistema cooperativo, no le impongamos presión. O sea, nos encanta a los ecuatorianos presionar todo. O sea, nada nos sirve, todo hay que ir. Es que con las experiencias que hemos tenido, que hemos tenido. Es que cuando cambiamos, mi querido Francisco, o sea, todo lo hacemos a la brava, ¿no? O sea, todo es el uno y el otro. El uno que quiere cogerse la reserva sin dar, ¿no es cierto?, cuentas a nadie. Y aquí hago porque eso se hace. Incluso los políticos nos plantean que una política pública se hace porque antes ya se hizo. No importa si la política es buena. Yo soy profesor de política pública, de política económica. Una política es válida si sirve para los objetivos nacionales. Claro, no porque hay costumbre, claro.
O sea, Entonces tenemos y así, remuneración pero de lado y y lado, mi diferencia. querido Francisco. Sí, sí, no, de acuerdo. ¿Perdón? Tiene O sea, remuneración, eso es. diferencia entre el sector bancario Yo, y el cooperativo, y un tercero para que el, Marcos pueda... Sí, y el tercero, yo sí pondría un par de cláusulas. Está bien, estamos de acuerdo en que el Banco Central se dice debe garantizar la estabilidad financiera con apoyo al crecimiento. La estabilidad financiera, sí, señor, sí, Marcos, de acuerdo. Pongamos, hay que añadir la parte de la recuperación y el crecimiento económico. O sea, Augusto nos va a dar, seguramente nos va a contar, vive en Estados Unidos y sabe todo el movimiento que ha hecho el sistema financiero estadounidense, la Reserva y el Treasury de los Estados Unidos. Yo lo que digo es, no a la mansalva, no hacer las cosas mal. Debe haber disposiciones que permita, por ejemplo, mejor operación del Banco Central para entregar, por ejemplo, a través del mercado secundario, a través de lo que es mesa de reportos o entrega de crédito al sistema de la banca pública. Este país necesita recuperarse y ya sabemos, el propio Fondo Monetario Internacional nos dice que la recuperación puede durar 5 años, a un crecimiento bajito en 5 años. No nos interesa ese crecimiento bajito. Entonces, ¿por qué no podemos poner reglas de juego claras para que el Banco Central, sí respaldado con las cosas bien hechas, pueda, ¿no es cierto?, canalizar recursos a través del sistema financiero público? ¿Por qué no? Entonces, 3 cosas que anoto que creo que pueden, Sí, que pueden debatirse mejor, de iniciar una forma además más tranquila. el debate y después ver si tiene 3 más, y tanto Marcos como Augusto con su experiencia pueden ir un poco desbrozando esto, ¿no? Pero antes de eso, yo quisiera que escuchen lo que dicen sobre la dolarización, un sector del país. Y lo que es una realidad, digamos, muy cierta, es que fue un error haber entrado a la dolarización. Se dijo que la dolarización era el último descubrimiento, poco menos, de la civilización, y que eran unos tontos los países que no dolarizaban. Para algo debe servir la moneda nacional, y sirve para muchas cosas. Es el principal mecanismo de coordinación social. Ahí está, esta es la visión sobre la dolarización, ¿no, Marcos? Y esto que se ha llamado, y que yo sí digo, sí, es un mensaje fuerte el título de la ley, pero ahí hay 3 cuestionamientos o 3 reflexiones sobre lo que podría mejorarse y aclarar más. Marcos. Estás en mute. Creo que el micrófono, Marco. Ok. Sí, gracias. Primero, cuando hay un loco de atar y es un loco peligroso, no queda otro camino que ponerle una camisa de fuerza. Ustedes tienen Venezuela con moneda propia, ¿verdad? Nunca ha dolarizado. Ahí están los resultados de Venezuela con políticas como las que nos están planteando. Ustedes tienen Argentina con moneda propia y un esquema económico como el que nos están planteando, con moneda propia. Y hoy tienen que hacer fila para comprar carne en Argentina. Eso es como que nosotros hagamos fila para comprar arroz o para comprar papas, ¿no? Que en Argentina hagan para comprar carne. Entonces, con moneda propia o sin moneda propia, cuando se tienen locos de atar manejando la política fiscal y la política monetaria, entonces se pone una camisa de fuerza. Habían 2 camisas de fuerza en la época, o la convertibilidad, que la propuso... que la hicieron en la Argentina también. Y que era en Argentina, y si mal no recuerdo, creo que Augusto estuvo por esas épocas y Fidel Jaramillo le tocó un tiempo, porque vivimos la caja de convertibilidad un tiempo, y Fidel Jaramillo luego siguió con el presidente Alarcón, y vivimos un tiempito esa caja de convertibilidad a 4.000 sucres el dólar. Y la otra camisa de fuerza es la dolarización. ¿Por qué? Porque ahí no se resuelve como quieren resolver prendiendo la maquinita. Prende la maquinita. Una de las grandes ventajas de la dolarización para la gente común, la persona de a pie, la que tanto defienden, esa persona de a pie nunca tenía acceso a ver un dólar ni de lejos. La veía en películas,
La dolarización le permitió meter la mano al bolsillo y sacar esos billetes de verdad. Por lo tanto, su poder adquisitivo no se perdía. Se le dio mayor capacidad para entrar para poder obtener crédito porque sabía que podía pagar sus cuotas. Es decir, las ventajas que dio la dolarización Además, se ve que la ciudadanía valora eso, ¿no? Así es. Ahora, que la devaluación es la gran solución. Entonces Suiza debería suicidarse, porque Suiza normalmente está revaluando su moneda. ¿No? Es un país que revalúa su moneda normalmente, es una moneda fuerte, y sigue vendiendo y sigue exportando y sigue teniendo la economía que tiene. Por algo ha de ser, alguna medida está tomando. Luego, cuando se dice, y aquí sí quisiera hacer un tema que dice, vamos a tomar la reserva para pagarle, el candidato Bragos dice, vamos a tomar la reserva para pagarle a los municipios. Los atrasos, dice, ¿no? Falacia absoluta, porque no puede tomar la reserva, o sea, yo no puedo coger los fondos del banco para pagar mis deudas. ¿No? Tengo que primero pedirle prestado al banco el dinero para yo poder pagar mis deudas. Pero si no tengo dinero en mi cuenta corriente, ¿con qué pago? La remuneración del encaje. El encaje no es solamente aquí que se puede remunerar, hay muchos países que pueden remunerar el encaje. Pero si eso inclusive puede alentar en un momento determinado al sistema financiero a que deje su dinero en el Banco Central y no lo deje simplemente durmiendo en sus bóvedas o en el extranjero. Si es que yo tengo la completa seguridad de que la economía está bien, de que nadie tiene la intención de tomarse mi dinero, yo traigo mi dinero del exterior que está ganando 0.5%. Para ganar 1% en Ecuador, para ganar 1,5% en Ecuador, lo traigo. El tesorero no es tonto, pero no hay nada más cobarde que el capital. No hay nada más cobarde que el capital, y eso lo sabemos todos. Pero es que la norma es, Marco, la norma es manejar esos recursos en AAA y ahí no califique el Banco Central si tenemos candidatos como los que dicen. Ahí sí. Por supuesto. Luego dice regulación diferenciada. Existe regulación diferenciada. La regulación diferenciada existe. Ahora. ¿No cambia el proyecto? No, el proyecto no la cambia. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Señores, hay que comenzar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, usted quiere que una cooperativa pequeña le responda hasta $32,000 por los depósitos que usted tiene allí. Entonces, si la respuesta es sí, ¿por qué la cooperativa pequeña tiene que aportar menos que un banco que está aportando más para el seguro de depósitos? Entonces, allí hay una regulación diferenciada. Se dice, bueno, como no puedes aportar más, todos sabemos que los seguros es un equilibrio entre prima y riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, si no se puede aportar más, se va poniendo un seguro diferenciado con un aporte diferenciado. Ahora, cuando usted nace para jugar indoor fútbol y usted se inscribe para jugar indoor fútbol, pero de repente dice, no, yo voy a jugar fútbol. Entonces cuando juega fútbol, resulta que le pita offside y dice, no, pues, regulación diferenciada, no me pites offside, hermano, porque en el indoor fútbol no hay offside. A ver, un ratito. Usted ya no está jugando indoor fútbol. Usted vino a jugar fútbol y en el fútbol hay el offside, hay el fuera de lugar. Por lo tanto, usted tiene que respetar el fuera de lugar. Entonces, si las cooperativas, en el caso de la cooperativa más grande, es el séptimo banco del país, el séptimo de 24, y da créditos como cualquier banco, capta como cualquier banco, o sea, hace todas las funciones que hace un banco. Lo único que no tiene es un dueño, lo único que no es una sociedad anónima.
Entonces, en aquellas cosas donde se quiere cambiar de cancha para pasar del indoor fútbol al fútbol, tiene que respetar las reglas del fútbol. Si no, simplemente regrese a jugar indoor fútbol. Y listo. Y ahí se aplica la regulación diferenciada. ¿Okay? Regulación diferenciada hay. Cada vez que se da un préstamo en las cooperativas, si las cooperativas necesitan capitalizarse, se les retiene el 3% del préstamo, se les retiene. Sobre eso se les cobra tasa, sobre ese 3% que se retiene en la cooperativa, y sin embargo no se computa para la tasa máxima de interés. Eso no es regulación diferenciada, eso. El hecho de que se le preste dinero a los mismos dueños de la cooperativa. En la banca, ¿qué se llama eso? Vinculado, irían presos los banqueros. En las cooperativas no. ¿Es o no es regulación diferenciada eso? ¿Estamos o no estamos respetando la Constitución? Lo que pasa es que como eso se manejó políticamente, porque allí hay 8 millones de cooperados, allí hay 8 millones de votos, entonces allí sí comenzaron a abrirse a troche y moche cooperativas. En este país llegaron a haber más de 1000 cooperativas, más de 1000 cooperativas. Hoy son 532. Hubo más de 1000 cooperativas. La quiebra de las cooperativas fueron grandes. Es una metodología, nada más. Sin embargo, quieren emularlo a un banco y quieren que se les dé, que el CONAFIPS les dé crédito de segundo piso a los bancos comunales. Señor, eso no es regulación diferenciada, eso es politiquería. Y lo otro es el debe estar para efectos del crecimiento económico del Banco Central. Sí, el Banco Central está para eso, está para el crecimiento económico. Que haga lo que hacen otros países, qué pena, no se puede. No se puede porque no tenemos moneda propia. En el momento en que la Reserva Internacional supere, es decir, en este momento hay 12.000 millones de dólares en depósitos monetarios en el Banco Central. En el momento en que la reserva sea 15.000 millones, entonces el Banco Central tiene 3.000 millones que es su plata. Ahí sí puede decir, esta es mi plata. Entonces, con mi plata, yo, Banco Central, salgo y le compro cartera a la banca. Salgo y abro la ventanilla de redescuento con mi plata. Pero no puede coger la plata de nosotros, del público, que nos la ha quitado a la fuerza porque nos puso un encaje bancario y la tiene guardada. No puede coger la plata nuestra para decir, es mi plata y se la voy a prestar. Esto no es un banco comercial. Esto no es un banco comercial. Por eso es que hay un banco central por país y no hay varios bancos centrales por país. Los bancos comerciales tienen que competir. Los bancos centrales no. Ahí viene entonces, Marcos, ahí viene una pregunta. Si los bancos centrales no han de competir, y yo sí creo que esto de remunerar el encaje sí genera una distorsión, me permito decir. Siempre había una discusión, y Augusto debe recordar que por ejemplo, los fondos del Seguro Social que estaban en el Banco Central los manejaba también a través de los depósitos de la Reserva Monetaria y todo eso. Había una rentabilidad de lo que hacía el Banco Central con esa plata y decían, ¿por qué se tiene que quedar el Banco Central con esa rentabilidad y no pasarle al Seguro Social? Esa discusión ya ha tenido el país, pero sí tiene esta cosa, Augusto, de que remunerar algo que es una garantía. A lo mejor le puede generar también alguna rentabilidad al Banco Central, pero ahí comienza a cobrar fuerza esta idea de privatizar el banco, y lo que Marcos con fuerza nos ha dicho, no, aprendan a diferenciar qué es un banco central. Augusto, desde la experiencia, estos 3 cuestionamientos que nos presenta Santiago, ¿cómo se los puede resolver? Santiago invita a conversar sobre temas técnicos que son importantes, y yo comparto con Santiago la idea de que en un país civilizado es mucho mejor que las leyes se procesen con más discusión técnica, con más tiempo, forjando más consensos. En el Ecuador, lamentablemente, no hemos tenido la capacidad de ese tipo de discusión,
Y en este caso tenemos un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de enviar la ley al Congreso. Si va como proyecto urgente o no es una decisión política. Y me parecería a mí sano que podamos discutirla más. Lo que a mí me angustia es que vivimos en un país con tanta inestabilidad política que si no nos ponemos ciertos candados, ciertas camisas de fuerza, creamos espacios para que por ahí venga algún dirigente loco y le haga daño a la sociedad de manera arbitraria. Ahora, sobre los cuestionamientos de Santiago, permítame explicar un poco la lógica de la remuneración del encaje. Lo que la ley dice es, el directorio del Banco Central podrá, no dice estar obligado, podrá remunerar el encaje. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Típicamente el encaje requerido no se remunera. Yo dudaría muchísimo que el directorio del Banco Central tome la decisión de remunerar el encaje requerido. Pero a veces hay depósitos que la banca hace voluntariamente en el Banco Central por encima del encaje requerido. Y esos excesos, que son excesos de liquidez, podrían ser remunerados. Y la racionalidad detrás de poder remunerar el exceso del encaje es que eso le permite a la banca bajar las tasas de interés en el crédito. Porque hay una parte de lo que la banca deposita en el Banco Central que si ganara un poquito de remuneración, la banca no tendría que cobrar una tasa de interés tan alta en el crédito. Entonces, una de las racionalidades por las cuales algunos bancos centrales del mundo, incluyendo en Chile, en Perú, en Colombia, deciden de vez en cuando remunerar los excesos por encima del encaje remunerado, es esta. Pero en mi opinión, si la Asamblea quiere quitarle al Banco Central la capacidad de remunerar el encaje, a mí no me hace ningún problema y me parece que yo no tendría un problema con eso, pero tampoco hay que asustarse porque la ley le da la facultad, no la obligación, al directorio del Banco Central que considere remunerar el encaje. Y obviamente el directorio nunca va a remunerarlo más allá de lo que el Banco Central gana en la inversión de las reservas, porque el Banco Central no se va a hacer hueco a sí mismo, digamos. El segundo tema, por constitución en el Ecuador hemos creado una diferenciación entre el sector cooperativo y el sector bancario. Es una cosa especial. En otros países la regulación y legislación está yendo a las entidades crediticias en general y no hace distinción entre cooperativas y bancos. Pero en el Ecuador tenemos esa distinción constitucional. Está bien, hay cosas que hay que respetar, reglas de juego que en algunos casos pueden ser diferenciadas. Pero lo que no se puede promover es lo que los economistas conocemos como el arbitraje regulatorio. Que una actividad financiera de la misma naturaleza se haga en una institución simplemente por el hecho de que esa institución está más débilmente regulada. Entonces, cuando eso pasa en el país y hay demasiado arbitraje regulatorio, podemos crear situaciones de alto peligro. Fíjese usted, en Estados Unidos, la gran crisis del 2008, del 2009, la gran crisis de Lehman Brothers, se debió a que en Estados Unidos hay un sector inmenso, que es la banca de inversión, y una serie de bancas que aquí se llegó a conocer como la banca en las sombras, que eran entidades muy mal reguladas, poco reguladas, y que hacían actividades financieras y servicios financieros igualitos a los de los bancos comerciales, pero sin la regulación de los bancos comerciales. Entonces lo que pasó es que las transacciones financieras migraron hacia esas entidades menos reguladas y crearon altísimos riesgos sistémicos que casi terminan poniéndole de rodillas al sistema financiero norteamericano. Lo que la ley pide y exige es que la Junta de Regulación Financiera, que sería un cuerpo colegiado más autónomo, más profesional, tome en cuenta la necesidad de evitar el arbitraje regulatorio cuando emite regulaciones. Y por eso es que esta junta que crea la ley les coordina a los superintendentes de bancos y de cooperativas y ayuda a pensar al sistema como un todo para evitar estos problemas de que migren las transacciones financieras hacia las zonas menos reguladas y creen ahí riesgos que nos hacen daño a todos. Eso es lo único que pide la ley. No está rompiendo la distinción entre cooperativas y bancos, ni tampoco exige que todas las regulaciones sean iguales. Lo único que dice, si tú, como dice muy bien Marcos, si tú quieres jugar indoor fútbol, no hay offside.
Pero si quieres jugar fútbol, es decir, si quieres hacer una actividad parecida a la que hacen los bancos, tienes que estar sujeto a las mismas reglas de juego. De lo contrario, la cosa está en un gran desnivel y se producen estos problemas de acumulación de riesgo en la parte menos regulada del sistema. En Chile, por ejemplo, las casas comerciales empezaron a emitir tarjetas de créditos y a tomar depósitos. Ya los chilenos se dieron cuenta de que las transacciones financieras estaban migrando desde los bancos hacia las casas comerciales. No han tenido otro remedio que regularles a las casas comerciales porque están haciendo actividades de la misma naturaleza que los bancos. No tiene sentido que hagan eso sin ninguna regulación. Entonces, el propósito fundamental de la ley en este acápite es eliminar y reducir los incentivos para que haya arbitraje regulatorio. Entonces ahí, Santiago, estas tres, claro, el directorio podrá, si es que ese podrá, coincidiendo con Augusto de que siempre hay que poner unos resguardos, el podrá es una puerta, sin duda. Ese podrá, ojalá los miembros del directorio sean gente como ustedes, pero no siempre nos podemos garantizar eso en política. Santiago, estas tres reflexiones que ya usted les plantea, un poco van a ser discutidas también, si se puede, en la asamblea. Pero ¿qué otras más tendría Santiago, a más de comentar lo que han dicho sus dos contertulios? Bueno, a mí me queda claro, espero a la opinión pública que nos está escuchando, que hay observaciones y que deben ser debatidas. Hay un proverbio, recuerdo, quizás me salga porque no es tan fácil. Hay que poner la vela al santo, tanto que lo alumbre, pero que no lo queme. Cogiendo la metáfora de Augusto que decía la banca en la sombra. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, soy muy concreto. Hay normas, Marcos, ahí se ponen estipulaciones sobre solvencia y patrimonio técnico. Y hay cooperativas del segmento 4 y 5 que eso le quema. No quiero decir, y eso estoy de acuerdo contigo, Augusto, si no estamos diciendo dejemos en la sombra, pero no lo quememos. Entonces, temas como esta tienen que ser debatidos, yo lo que a mí me queda, bueno, contento de haber tenido este debate, que hay puntos que podemos discutir, sin decir, yo no digo que yo tenga la razón, no es ese el mensaje, es estos elementos hay que discutirlos bien. Nos vamos a oponer con todas las fuerzas a que esto pase por el Ministerio de la Ley. Eso no, señores, y si hay que hacer un llamado a los dos candidatos para que se pronuncie, pues habrá que pedirles. Bueno, el uno ha dicho ya, Santiago, ni modo. El uno ya ha dicho que ni bien llega, si es que llega a pasar el proyecto, él necesita la plata y por lo tanto esta privatización del Banco Central, según su concepto, la va a echar abajo. El uno ya se ha pronunciado, ¿no? Santiago, ahí no hay discusión. Hay que armar, no hay que perder la esperanza en la capacidad. Yo digo, está el debate en la asamblea. Ya. Está en la asamblea, Francisco. Eso es el hecho objetivo. Creo que nos toca, de alguna manera, manejarnos por hechos fácticos, que se llaman, por hechos reales. ¿Cuál es el hecho real? En la asamblea. El escenario que yo estoy planteando es, por favor, no sería bueno que esto entre por el Ministerio de la Ley. Eso es lo peor que le podría pasar, porque va a entrar con una ilegitimidad democrática y falta de debate. ¿Cómo esto? Esto va a dejar muchos heridos. Estoy de acuerdo con Augusto. O sea, ¿nos quita el sueño el encaje remunerado? No, pero es un ruido brutal. Y entonces otra vez volvemos, como criticamos a los unos que hacen mucho ruido y la quieren fregar, pero entonces seamos coherentes, nosotros tampoco, la gente que intentamos tener una visión más amplia de la economía y de la sociedad, no podemos caer en el mismo error. Este tema del sistema financiero popular y solidario es distinto, no es un banco en donde mañana, por ejemplo, en términos de capitalización, mañana al accionista le digo, señor, hay que capitalizar la banca. ¿Cómo le pido a 10,000 cuenta, ¿no es cierto?, que son cuenta ahorristas o socios de una cooperativa? Socios. ¿Cómo hago eso? Entonces son hechos fácticos. Pero Santiago, hay que tomar en cuenta también una cosa y que lo ha dicho Marcos López, ¿no? Fíjese que más del 40% de las cooperativas, y no es que se ha generado un gran ruido, se fueron, y muchos se fueron llevando la plata. Sí. Eso también hay que tomar en cuenta. Sí, señor, sí, eso es. Eso no estamos tratando de proteger, hay que mejorar la gobernanza interna, lo hemos dicho, de las organizaciones como las cooperativas.
también hay exceso de politización, se manejan entre familiares, el consejo administrativo, sí. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer los sistemas de supervisión y control. Y no estamos de acuerdo. Necesitamos una super de bancos bien fajada las faldas y los pantalones. Creo que hoy hemos mejorado mucho. Una superintendencia de la economía popular solidaria también bien fajada las faldas y los pantalones. Y sí estamos de acuerdo en eso. Lo que digo es que no se nos vaya de las manos. Pero bueno, es un elemento más. Creo que el mensaje, a mi modo de ver, es esta ley es importante siempre y cuando la tratemos con objetividad. Y una cosa que hemos hecho es, cuando usted sugiere que los medios la discutamos, es ponerla justo al debate, hacerla conocer. Y creo que esa parte, no solo que hay que agradecer, que diga así, los medios tenemos también esa obligación y se lo hace, ¿no? Se lo hace para que tengan las visiones. Marcos, entonces en la Asamblea habrá que trabajar para no solo, como dice Santiago, se dé la discusión, sino que además que resaltar adicionalmente a esto que hemos tratado de la ley para que la Asamblea la discuta y no pase por el Ministerio de la Ley, aunque algunos dirían, por Dios, que la Asamblea no meta mano, y ese sería el gran favor. Marcos. Bueno, el tratar de desconocer el Ministerio de la Ley es tratar de desconocer la institucionalidad que tiene el país. Entonces deberíamos decir, ¿sabe qué, señores? El Ministerio de la Ley o el mecanismo del Ministerio de la Ley no debe existir. Una ley debe ser aprobada o negada, punto. No debe existir el Ministerio de la Ley. Pero si existe la institucionalidad del Ministerio de la Ley, existe. ¿Qué podemos hacer? Nada dijeron antes, por ejemplo, cuando todos los directorios del Banco Central entraron por Ministerio de la Ley, a excepción del primero y el último directorio del Banco Central. Fueron los únicos que entramos, digo entramos porque yo estuve en el último directorio del Banco Central autónomo, con votación del Congreso. Todos los demás entraron por Ministerio de la Ley. Y hay un montón de leyes que han entrado por Ministerio de la Ley y nunca se ha discutido el tema del Ministerio de la Ley. Convenientemente hoy se discute el tema del Ministerio de la Ley. Ahora, ¿qué es lo que yo rescato como fundamental en esta ley? La autonomía. Y esa autonomía se da en función de dos cosas. Y lo digo con la experiencia de haber estado adentro y de haber estado 2 años como miembro del directorio en el régimen del presidente Correa, del expresidente Correa, teniendo 4 miembros del directorio Correa. El expresidente Correa le quiso meter la mano a la reserva desde el primer día. Pero como la ley, el artículo 2 de la ley de régimen monetario, que estuvo muy bien expedido, no lo permitía, este servidor, que estuvo en el comité de inversiones, no permitió que la reserva se toque. Y es por eso que en el año 2008, por cada dólar depositado había $1 de reserva. Hoy se dice, mira cómo pasamos, nosotros sabemos manejar crisis. Mira cómo pasamos la crisis del petróleo del 2008-2009. ¿Sabe por qué la pasaron, señores? Porque el Banco Central había respetado la regla de dolarización. Porque teniendo 6.500 millones de dólares, pudieron girar 4.000 millones de dólares durante la crisis y el Banco Central tuvo 4.000 millones para girar en esa época. ¿De cuánto era el presupuesto general del Estado de esa época? No pasaba de 17.000 millones de dólares, alrededor de 16.000 y pico de millones de dólares. Es decir, giraron un 25%, el equivalente casi a un 25% del presupuesto en 4 meses. En 4 meses giraron casi el 25% del presupuesto. ¿Okay? Y el Banco Central estuvo para respaldarlo. Si eso nos pasa hoy, no podemos. El Banco Central lo que está haciendo es lo que antes se decía el kiting, ¿no? Tengo 13.000 millones, todo el mundo reclama su plata y a todos les muestra el mismo billete de a 100. A todos les va a pagar con el mismo billete de a 100. ¿Cómo es posible malabaristas que el sector financiero tenga más de 4.000 millones de dólares depositados en el Banco Central y estemos pidiendo préstamos de a 200 o de a 300 millones? Porque si giramos eso de allí, el Banco Central entra en cesación de pago. Entonces, es fundamental
que los 4 sistemas, el balance general, debe ser respetado los 4 sistemas. Y respetados y teniendo una contabilidad independiente cada uno de los sistemas. Independiente no porque se lleve una contabilidad por separado, sino independiente por la relación entre activos y pasivos. ¿Okay? Hay que entender claramente que primero nace el pasivo y después el activo. Por alguna razón se entiende malamente que primero se pone el activo. Bueno, eso se debe a los profesores que hemos ido de contabilidad y la tradición ha dicho, entra vehículos, sale caja. Entonces primero entró el vehículo y después salió la caja. No, señor. Cuando usted va a comprar un carro, ¿qué se lleva primero, el carro o le dan primero el crédito? Primero le dan el crédito. Por lo tanto, primero le nace el pasivo, primero nacen los recursos para que usted los aplique. Lo mismo pasa en el Banco Central. El Banco Central, como no imprime, alguien le tiene que dar los recursos. ¿Para qué? Para que se los cuide. Para que se los cuide, no para que se los malbarate. Ahí podrían decirle, este cuidado que es de ley, entonces cobrémosles por cuidarles. Tampoco sería ese extremo, ¿no? De acuerdo, pero lo que no podemos hacer es que se le haga la presión, que eso es lo que hizo el gobierno anterior, la presión incorrecta. No tenía que haber presionado al Banco Central, tenía que haber presionado a los dueños de la plata, tenía que haber presionado al Seguro Social para decirle, oye, voy a titularizar las obras que estoy haciendo, mete toda tu plata allá. Oye, banca, mira que tengo este proyecto es manejen su cartera con. Entonces inviertan hacia allá. Entonces, al dueño de la plata, a mí no me importa el tamaño de la reserva. La reserva puede ser lo que no puede ser es menos de 90 millones de dólares, porque son 90 millones de dólares las moneditas que están circulando en el país. Pero si todo el mundo se llevó su plata, el Banco Central tiene para responder toda su plata, no hay problema. Si me depositan 20.000 millones y yo tengo 20.000 millones para responder, no hay problema. Pero si tengo 12.000 millones y solamente tengo 5 para responder, entonces hay un problema. Augusto, entonces. Estoy poniendo en riesgo. Claro. Y cuidado estos temas del dinero electrónico y de los medios de pagos electrónicos. Ojo, que no estoy hablando de las tarjetas de crédito. No. Tarjetas de crédito yo compro aquí, o compro en Estados Unidos, o en China, o en Francia, o donde sea, cuando tengo una tarjeta de crédito internacional. Y cuando yo tengo una tarjeta de crédito, el comerciante vende, le pagan con la tarjeta de crédito y a él le ponen dólares de los verdes. Claro, ¿Okay? claro, ahí es como si tiene plata en la cuenta o un crédito anticipado, ¿no? Se me está yendo el tiempo y quisiera... Perdón, Marcos, ¿sí? Y ojo, Francisco, cuidado, porque allí puede venir lo que dice Augusto. Cuando comencemos a usar estas tarjetitas que no tienen respaldo, ¿verdad? Y sean más la cantidad de machidólares en el mercado que la cantidad de dólares de verdad, la gente se va a dar cuenta y va a decir, oiga, espérese un ratito. La Coca-Cola, que usted me paga 50 centavos, sí, pero con la monedita americana. Si usted me paga con la otra, me paga $1. ¿Ok? Si vengo a comprar devaluamos lista, en el 50%. Si usted me trae los verdes, vale esto. Si usted me trae las tarjetitas, vale menos. Entonces, un día le pedirán, por lo que vale $1, le van a pedir 2 machidólares. Después le pedirán 3 machidólares. Después le pedirán 4. Después le pedirán 5. Acuérdense lo que pasó con Argentina cuando salió de la convertibilidad. De 1 a 1 pasó en una semana a 4 a 1. Entonces, eso es lo que va a pasar en el momento que nos desdolaricemos. Nos vamos a empobrecer absolutamente todos. Y claro, esa es la igualdad que algunos pueden estar buscando, una sociedad de pobres. Y no se necesita emitir una nueva moneda para desdolarizar. No, ya está claro. Con lo que usted nos dice, Marco, eso queda claro. No se necesita. Sí, yo le iba a preguntar a Augusto. Entonces, si un problema es que pase por Ministerio de la Ley, que lo que sí se requiere es un debate, y yo decía, reflexionando, a lo mejor Augusto
con que no metiera la mano la Asamblea para dañar o para poner, ya sería una ayuda bastante grande. Pero bueno, está el esquema así, que la Asamblea va a poder, dirían los anteriores, socializar el proyecto, discutirlo más ampliamente, y yo espero que el Colegio de Economistas acuda a la Asamblea, debata, proponga esto que Santiago nos ha propuesto y ha tenido respuestas y análisis, ¿no? Augusto, ¿qué debería hacer la Asamblea entonces con este proyecto más los reparos presentados por Santiago? Mire, en el caso del Ecuador, con una asamblea tan polarizada y con tanta ignorancia sobre temas técnicos y financieros, siempre hay el riesgo que si la ley no se envía como un proyecto urgente, termine siendo desfigurada. Uh-huh. Y entonces que entre uno por lana y salga trasquilado. Ese es un riesgo más alto en el Ecuador que en otros países, dada la configuración de la asamblea y la politización con la que se tratan temas técnicos. Entonces, si el proyecto va como proyecto urgente, hay espacio para que los asambleístas incorporen ciertos comentarios. Hay espacio para que el Colegio de Economistas proponga ciertos cambios. Y estos cambios, si son sensatos, como algunos que menciona Santiago, y sobre ellos hay consenso técnico, pueden ser incorporados ya sea en la discusión que la Asamblea tiene, incluso de un proyecto urgente, o en el momento en que el Ejecutivo ejerza su poder de veto parcial. De manera que la ley siempre puede ser mejorada. Yo mismo tengo sugerencias de cómo puede mejorarse la ley. A mí me interesa un punto en particular y a mí me gustaría que ese punto se incorpore en la ley. Al momento, la ley crea 2 cuerpos colegiados, el Directorio del Banco Central y la Junta de Regulación Financiera, los 2 autónomos, profesionales, con rendición de cuentas y transparencia, pero con autonomía apropiada. El presidente del Directorio del Banco Central tiene voz en la Junta de Regulación Financiera y el presidente de la Junta de Regulación Financiera tiene voz en el Directorio del Banco Central. A mí me gustaría que los 2 tengan voz y voto para que puedan los 2 cuerpos colegiados coordinarse de mejor manera y para que los 2 directorios, por así decirlo, mojen el poncho y coordinen lo monetario de manera apropiada con lo regulatorio. Entonces, si a mí me pregunta el presidente o la asamblea, a mí me gustaría que en ese aspecto el proyecto de ley sea mejorado. Y creo que debe haber un espacio para que consideraciones de este tipo, una vez discutidas, se incorporen en la ley, incluso si va como un proyecto de ley urgente. Y creo que hay espacio para que esto suceda. A todos nos interesa que mejoren los pesos y contrapesos en la sociedad. La Junta de Regulación Financiera, la regulación financiera y lo monetario tienen que tener la autonomía, son partes de los pesos y contrapesos y tienen que estar armados de tal manera que no sean capturados ni por los regulados, es decir, los bancos o las cooperativas, ellos no pueden capturar al regulador, pero que tampoco el regulador sea capturado por el Ejecutivo para cumplir las necesidades de un gobierno en particular. Estos son temas de Estado y tienen que ser tratados como temas de Estado. Augusto, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Santiago García Álvarez, al ingeniero Marcos López, al doctor Augusto Latorre, el doctor Santiago García, además presidente del Colegio de Economistas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por llevarnos a esta discusión y acercarnos un poco más a lo que puede ser este proyecto. Estaremos en contacto no solo para ver cómo avanza en la Asamblea, parece que hoy podría ya tratarlo el Consejo de la Legislatura y tendremos entonces el debate que el Colegio de Economistas con ese documento que tiene de un exhorto a la discusión nos lleve también hacia la Asamblea a eso. Augusto Latorre, muchas gracias. Marcos López, muchas gracias. Y Santiago García, muchísimas gracias también por acompañarnos. Adiós, muchas gracias. Buen día. Un buen día también. Gracias a los 3. Con esto estamos terminando ya el trabajo de esta mañana. Nos estamos encontrando mañana para concluir la semana y lo que suele decirnos Gonzalo y siempre nos recuerda Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana.